Muy buenas noches. El tema del día es el tema agropecuario, porque hubo, señor ministro Aurelio Gorri, hubo dos temas. Uno, el censo agropecuario, que por fin se conoce cuál es la verdad sobre nuestro campo, y el informe sobre la misión rural que presidió el ministro José Antonio Campo. Primero, ministro, el censo. ¿Qué revelaciones importantes le parece a usted hizo el censo? 45 años sin tener un censo nacional agropecuario. Las entidades del sector venían, lo puede decir uno, volando incluso sin instrumentos, solamente mirando lo que se veía por la ventana, lo que se veía hasta la nube, información parcial era lo que teníamos, o estadísticas desactualizadas, 45 años ya. Eso muestra parte del abandono del campo, es no haber tenido el trabajo de tabular o de tener el diagnóstico de esta información. ¿Qué nos da este censo? Un gran diagnóstico de la realidad del campo, una fotografía de qué está pasando predialmente en las 113 millones de hectáreas rurales que tiene el país. Revelaciones importantes, digamos algunas positivas. Cubrimiento en salud del 96%, una revelación importante. Mejora de la condición de vida en atención a los programas de vivienda rural gratuita, que ha mejorado las condiciones de los pisos, de los techos, de la condición de vida de la gente. La gente está abandonando el campo, la gente joven. Desde hace rato, ¿no? Desde hace rato. Nosotros habíamos dicho, incluso aquí con usted cuando yo me posicioné, que si seguía la velocidad en que la gente está abandonando el campo, en el 2020, que está a la vuelta de la esquina, el crecimiento de la población mayor de 60 años va a ser del 45%. Así que tenemos y estamos realizando algunas acciones para que los jóvenes se queden en el campo. Una mayor participación de la mujer, no en el trabajo, donde solamente tiene una participación del 25%, pero como cabezas de hogar. Han ocurrido casos en que o los maridos han muerto o las han abandonado y las mujeres hoy tienen una participación como cabeza de hogar rural del 29%. Datos muy negativos, a pesar de la disminución de la pobreza, si lo comparamos con censos anteriores, a donde estábamos en el 2005 en una pobreza del 77.9%. Pero sigue siendo alta la de ahora. Sigue siendo muy alta. La de ahora, exacto, 44. Llegamos a 44, o sea, el 44% de la gente que vive en estas 113 millones de hectáreas es pobre. Ese dato es el doble, un poco más del doble, en pobreza multidimensional de quienes viven en las ciudades. Esto, aunque lo conocíamos, el hecho de haber ratificado esta situación, pues muestra que hemos mejorado, pero que efectivamente la inequidad y la desigualdad que existe con respecto a quienes vivimos en las ciudades es muy grande. Ahora, señor ministro, me parece que lo más grave que revela el censo es que la producción del campo es mala. La producción. La riqueza agropecuaria del país está en crisis. Están sembrando es pasto. ¿No le parece a usted que ese diagnóstico es grave? Es el diagnóstico real de un abandono de muchos años que muestra la gravedad del campo colombiano. Cuando uno le pregunta a quienes viven ahí, estos dos datos son impresionantes. Usted tiene acceso a tecnología, tiene maquinaria, tiene infraestructura. No. El 89% contestó que no. Sí. A mí me criticaron mucho, otra vez me refiero a una entrevista hecha por usted, Yamid, a donde dije que estábamos en la era del machete y teníamos que pasar a la era de la guadaña. Cuando el 89% dice que no tiene acceso a la tecnología ni a la infraestructura, quiere decir que seguimos en la época del asadón y del machete, y la competitividad en ese sentido es muy difícil. Y el área apta para agricultura o para el sector agropecuario, 44.7 millones de hectáreas. Por eso la FAO ha dicho que Colombia es uno de los 7 países en los que se producirá el crecimiento de alimentos en un 50% para el mundo, y uno de esos 7 países es Colombia. Sí. Tenemos, ya el censo aclaró,
no 5.5 millones de hectáreas sembradas, sino un poco más de 7 millones de hectáreas. Sí. Pero tenemos aptas 44.7 millones de hectáreas para sembrar. El 80% de esas hectáreas están en pasto, no digamos en actividad ganadera, en pasto. Abandonada. Una parte importante abandonada. Ahora, ministro, después de comerciales, para que piensen, lo que recibió usted con el informe sobre el censo agropecuario fue el diagnóstico de lo que hay. La enfermedad se descubrió. ¿Cuál es el remedio después de comerciales? A ver, ministro, yo no quisiera estar en su cabeza, en su lugar, porque tiene usted un censo agropecuario malo, un malo. El informe de la misión rural del ministro José Antonio Campo es malo, porque hace una serie de recomendaciones burocráticas. Le quita a usted la facultad de invertir. Ahora hablamos sobre eso. Pero entonces, ¿qué remedios hay para enfrentar la grave situación de nuestro campo? Hablando en términos simples, no términos tan técnicos, la única forma de que la gente se quede en el campo es que hacer actividades en el sector agropecuario sea buen negocio. Ese es el primer punto. Mientras eso no ocurra, pues los jóvenes tienen dos opciones. Con el conflicto armado, la posibilidad de que los maten o se los lleven estos insurgentes. Y como no es negocio y ven a sus padres cada vez más empobrecidos, pues la única opción que tienen es migrar a las ciudades. Así que en ese orden de ideas, y ahora voy a la parte técnica, nos tenemos que centralizar en 3 acciones que conceptualmente se llaman. 1, seguridad alimentaria. Sí. El 70% de la población rural está en el 5% del territorio rural en predios de menos de 5 hectáreas. Esto muestra que hay una concentración muy grande de la tierra y que lograr realizar actividades que sean productivas en menos de 5 hectáreas, lo que ha pasado en el país es que esas predios pequeños cada vez se han ido parcelando más. Se mueren los papás que tienen 10 hectáreas y se parte de acuerdo al número de los hijos. Tenemos que buscar la forma de que la actividad que se desarrolla en esos predios, hablemoslo en términos técnicos, ojalá sea un clúster de producción para que varios de estos pequeños productores se dediquen a sembrar lo mismo. Hoy esas personas dedican el 60% de lo que producen para comer. O sea, primero están en un predio muy pequeño. Segundo, necesitan sobrevivir y lo que producen es para comer. Y no les queda sino el 40% para vender. Y ahí viene el cuello de botella, que es que como no hay un precio justo, entonces venden al precio que sea. Eso muestra por qué los niveles de pobreza. Pero mire, ministro, la gran contradicción de los 2 grandes informes que usted acaba de recibir. El censo agropecuario demuestra que hay que subsidiar la agricultura. Hay que hacerlo. Así es. Y el informe de la misión rural del ministro Campo dice todo lo contrario, que no hay que subsidiar. La verdad, ya me es que en todos los países subsidian al sector agropecuario. Pero aquí no, en algunos sí. No, nosotros aquí también ayudamos bastante, ¿no? Hay subsidios importantes en todos los sectores. Al sector agropecuario, cuando está en este nivel de atraso, pues hay que ayudarlo, hay que subsidiarlo para que la gente salga del problema. La pregunta anterior solo contesté el tema de seguridad alimentaria. Si eso lo combinamos con sustitución de importaciones, y este tema es importantísimo, Yamid, por lo siguiente. El país, en los años 90, principios de los 90, empezó a dejar de sembrar 2 grupos de alimentos muy importantes. Los cereales. Ejemplo, el trigo. Importamos todo el trigo en Colombia. La cebada, en fin, maíz, cereales, maíz, etc. Y las leguminosas, que son el frijol, la alberja, la lenteja, para no hablar en términos muy políticos, esos también los estamos importando todos. Tenemos que hacer un plan de acción. Ya nos empezamos a reunir para armarlo. Yo me comprometía que vamos a sembrar 1 millón de hectáreas adicionales. En los primeros 4 años se sembraron 485.000 hectáreas nuevas de alimentos en el país. Vamos a sembrar 1 millón de hectáreas nuevas.
buscando sustituir esas importaciones. Ahora con el tipo de cambio, esa industria que prefirió productos importados, claro, con una competitividad mejor, a mejores precios, ahora con el tipo de cambio se ve en la necesidad de sustituir esas compras en el exterior y comprar productos colombianos. Pero para eso hay que subsidiar, ministro. Exacto, pero hay que subsidiar en esas líneas y buscando subsidiar. Vamos a ayudar a esos sectores. Yo tomo dos ejemplos de países que eran muy inferiores a nosotros en el tema agropecuario, Perú y Ecuador. Ecuador se demoró casi 8 años. Dijo, voy a ser autosostenible en maíz. ¿Y qué hizo? Hace un kit de maíz, entrega semilla certificada, entrega un bulto de abono a menor precio y le dice a la gente, siembre este maíz y yo le ayudo en la comercialización del maíz. La industria del pollo y del huevo en Colombia es un gran consumidor de maíz. Todos los productos concentrados tienen maíz y estamos importando, el 79%, el 82% del maíz que se consume en el país. Y tenemos por sembrar 44,7 millones de hectáreas. Aquí nos cabe toda la seguridad alimentaria que necesitamos para sustituir importaciones y para empezar o seguir exportando productos no los tradicionales, que ya están muy solidificados en su comercialización, que son café, flores, bananos, sino productos nuevos, frutales, etc. El censo dio un dato que me impresionó y me gustó mucho. El país hace unos años, en los años 60, tenía un 40%, 42% de cultivos que llamamos no permanentes o transitorios. Pues los transitorios son estos que hemos mencionado. Ahora tiene un 74% de cultivos permanentes. Permanentes son árboles o arbustos, frutales, palma, cacao. Estos cultivos, el hecho de tener un 74% de cultivos permanentes es un tema que ayuda al medio ambiente por la emisión de gases con efecto invernadero, que a través de estos árboles y arbustos se compensa esa emisión de gases, que los produce, por ejemplo, la ganadería, y por el otro lado, pues por el hecho de ser permanentes, si logramos hacer un trabajo de mejorar la productividad, la eficiencia en estos cultivos, ya estando ahí, podemos recuperar o multiplicar fácilmente lo que se está produciendo hoy en el país. Ahora, señor ministro, con todo respeto, ¿no hay en usted cierta contradicción? Cuando se presentó la crisis del algodón, usted dijo no más subsidios. Y ahora, cuando se descubre con el censo lo que tenemos, usted dice, bueno, sí, vamos a subsidiar. ¿En qué quedamos por fin? En que no más subsidios sin productividad. En que no más subsidios sin estar amarrado al tema de productividad. La otra semana voy a lanzar la solución para el tema de algodón con un precio de sustentación para los algodoneros, para que puedan sembrar sin que sea para ellos una lotería el precio de venta. Estamos haciendo un acuerdo con el comprador del algodón en Colombia, que es una sola empresa, para que logremos productores, comprador, ahí viene el tema de cadenas productivas y de comercialización, y gobierno nacional a través de la banca, para garantizar un precio de compra de ese algodón a través de los sistemas financieros, sistemas de garantía de precios de los productos. Y el tema de algodón, no, pero perdón, sí, contesto la pregunta. El fondo. Uno no puede subsidiar un producto cuando no exige nada a cambio. Y que me explico. Cuando empezó el subsidio del algodón había unas hectáreas sembradas muy superiores a las 30.000 hectáreas que quedan hoy. La idea de ese subsidio durante 10 años era que se incrementarían las áreas sembradas y la productividad en el algodón. Como no se exigió unos parámetros mínimos, hay gente que produce en una hectárea 400 kilos de algodón. Esos son los sembradores que yo digo, peluquero que le sobran unos recursos y dice, venga, ayúdeme a sembrar algodón porque hay un subsidio para este tema. Si nosotros exigimos unas cantidades mínimas, que ya les dije que tienen que ser 800 kilos, que es muy poco, en siembras de algodón normalmente se pueden sacar 2 toneladas por hectárea. Si lo exigimos con productividad, vamos a ser competitivos.
ya tenemos el tipo de cambio que se necesitaba para ser competitivos en precios. Pero para ser competitivo el productor necesita ser más eficiente. Y en esa eficiencia, en eso es que queremos ayudar. Cuando hablo de subsidios es kit para algodón. Mira, aquí está su semilla certificada de algodón. Me siembra en estas condiciones, porque la gente, por ejemplo, el algodón es un cultivo rotatorio. Pero aquí está, ¿qué quiere decir? Aquí está es hacer un plan de acción con los productores y cogiendo toda la cadena. Esto tiene que ser una especie de acuerdo nacional. Pero digo, subsidiando. En vez de seguir gastando la plata en subsidios que no tienen ningún efecto en productividad y en eficiencia, es tomar esos recursos y apoyar a los productores con unas metas fijas para que los productores puedan ser competitivos. Pero, ministro, apoyar quiere decir subsidiar o no. Sí. Apoyar quiere decir subsidiar. Apoyar quiere decirle al productor de algodón, usted no me siembra con semilla de bulto, sino que aquí está su semilla certificada. Con fibra larga, sino corta. Que es esto. Exacto. Usted aquí me siembra, pero para poder sembrar necesito un certificado de el ICA que me diga que el cultivo previo al que estuvo antes del algodón, que normalmente es maíz, usted sí lo roteó y ya no están, porque lo que están haciendo es sembrando encima de lo que queda del otro cultivo. Entonces, y eso ministro, si evita yo salgo y me dicen, ¿qué anunció Nelson Iragorri importante? Y yo digo, hombre, fundamentalmente que va a haber subsidio condicionado a quienes siembran. Así es. Y, Yamid, subsidio condicionado a unos productos. Nosotros tenemos que enfocarnos hoy en el país a recuperar lo que perdimos en espacio en no sembrar cereales, en no sembrar leguminosas y otros productos que son fundamentales para los colombianos, para la seguridad alimentaria del país. Y si nos enfocamos en eso y no en sembrar más de lo mismo, donde ya tenemos excesos de producción, a donde la comercialización internacional es muy difícil por la competencia misma, no es fácil competir asadón contra siembra milimétrica por satélite, ¿no? Entonces, enfocar unos productos y buscar la forma con esos productos de sustituir importaciones, y eso va a generar con seguridad riqueza real en el campo y un crecimiento que no lo ha visto este país en los pasados 45 años en los que no se había hecho el Censo Nacional Agropecuario. Pues ojalá sea así, ministro. Así esperamos que sea, para eso estamos trabajando. Pues, ministro, muchas gracias. Y la pregunta para nuestros televidentes es, por supuesto, esa. Es decir, ¿están ustedes de acuerdo en regresar a la política de subsidio siempre y cuando se cumplan las condiciones que el gobierno fije? ¿Está bien preguntado? Exactamente. Políticas de subsidio para unos productos específicos y con unas condiciones para quien va a recibir el subsidio. Okay. El resultado sondeo saldrá al final de la emisión que comienza enseguida, emisión central del Noticiero CN.